Bien, la cultura también, la historia justamente que se va planteando a lo largo de estos encuentros especiales de Galáctica Internacional. Y hoy justamente con otra invitada muy especial vamos a estar dialogando con ustedes siempre en toda la red mundial, compartiendo las vivencias, las historias de otra mujer realmente novelista, escritora, que realmente ha dejado una obra literaria a pesar de su tan joven edad en estos últimos tiempos, y ahora justamente en su presentación en la Feria del Libro en el Hemisferio Sur, en la Argentina, está presentando su último material y hoy nos visita también aquí en vivo y en directo en los estudios de Buenos Aires de Galáctica Internacional. Le damos la bienvenida a Carola Lagomarcino. ¿Qué tal, Carola? ¿Cómo estás? Un gusto, bienvenida. Acércate un poquitito más aquí al micrófono. Afónica de tanto hablar en la Feria del Libro, quedé afónica. Me imagino, impactante, ¿no? ¿Cómo es esto de haber transitado la vida en Europa, cercana, como decíamos fuera de micrófono recién, ahí muy cerquita de la Torre Eiffel, en París, y llegar a la selva misionera, ¿no? ¿Cómo ha impactado eso en tu vida, ¿no? Como novelista, como escritora, como una mujer que ha transitado justamente muchos años viviendo en Europa y encontrarse con un panorama tremendamente natural, donde uno oxigena la mente y el espíritu de una manera impresionante, ¿no? Y tal cual. Yo siempre cuento que mi vida fue una novela. Y acá está plasmado, ¿no? Por algo, en estas tres ediciones que ahora las vamos a mostrar, ¿no? No es autobiográfico para nada, pero mi vida fue una novela, porque yo nací acá en Argentina, en plena dictadura militar, de padres artistas. Mi padre es marionetista, mi madre es pintora. Nos refugiamos, exiliamos primero a Polonia, y cuando yo cumplo 4 años llegamos a París. Ahí me crié, estuve viviendo 23 años en París, en el barrio de Montparnasse, hermoso barrio, el barrio de Hemingway. Claro, barrio muy especial, ¿no? De Picasso, de Hemingway, claro. Exacto, de Modigliani. Ahí viví yo, hice toda mi escolaridad. Empecé luego a estudiar turismo con orientación hacia la historia del arte, que siempre me apasionó mucho el arte. Y luego un momento dije, bueno, quiero conocer el país donde nací. Me vine primero de mochilera y luego me quedé, conocí a mi esposo, que es neurocirujano de San Rafael, Mendoza. Mendocino, la tierra del vino, ¿no? De los pagos del vino. Ahí le mandamos un gran saludo. Y justamente estábamos hablando con varios productores de la zona justamente de San Rafael. Así que bueno, nos decían que justamente iban a tratar de estar compartiendo cuando conocieron que ibas a estar invitada. Yo no sabía eso, que tu esposo justamente era mendocino, así que probablemente muchos de ellos lo conozcan, ¿no? Se fue muy joven para Buenos Aires. ¿El apellido de él cuál es? Chiaradío, Juan Carlos Chiaradío. Para los mendocinos que nos están escuchando, para la gente de San Rafael, que le mandamos también un gran abrazo, que habitualmente comparten nuestras ediciones. Su hermano era director de turismo de San Rafael. Entonces ahí debe ser, por eso puede ser de que lo asocien, ¿no? Ahí debe estar la cosa. Me llamó la atención, viste, que es raro que cuando vos haces alguna promoción de los invitados, empezaron a mandar justamente anoche y esta mañana tempranito me decían, qué bueno, qué sé yo. Mira. Interesante. Así fue. ¿Cómo es entonces ese llegar justamente a tu tierra, a tu patria, luego de haberte ido muy chiquitita, ¿no? Prácticamente ni tenías demasiado conocimiento de lo que era la Argentina. Sí. Toda tu juventud, tu niñez en Europa y en Francia. Exacto. Y sin embargo mis padres fueron piolas porque dentro de casa la cultura argentina estaba muy presente. Me acuerdo que se escuchaba ópera, se escuchaba tango, había libros de Roberto Art, de Borges. Hace poco lo tuvimos a Borgiano, o sea, es uno de los grandes directores, la semana pasada, que estuvo dando justamente un recital acá en el barrio de Belgrano con la orquesta del Teatro Colón, ¿no? Vino él, cada tanto viene, también es un argentino de raza que, viste, se va, pero dice siempre vuelvo a los pagos. Es verdad. Tira un poco la argentinidad, ¿no? Totalmente. Me acuerdo de los partidos de fútbol, la emoción cuando se ganó el Mundial, la emoción de mi padre, que lloraba de alegría. Sí, tal cual. ¿Cómo es el exilio de una niña, de una criatura prácticamente con 4 años que vos estabas allí? ¿Cómo es esa readaptación? ¿Cómo fue, digamos, ese paso por Europa hasta que vos empezaste a tomar conciencia de tus orígenes? Creo que se hizo de una forma muy natural. No fue traumático para nada.
En esa época, digamos, Francia nos acogió muy bien. De hecho, fuimos naturalizados franceses en el 82. Sí, el colegio era muy exigente. Yo me acuerdo que me inventé un propio idioma porque entre el español, el polaco, el francés se me había hecho una mezcla total. Una mezcla total. ¿Por qué esa llegada a Polonia? ¿Cómo es el paso? ¿Se tenían algún familiar? No, alguna no. amistad, Mis padres ganaron una beca. Ajá. Se fueron de Argentina con una beca. Con una beca, por eso ese tránsito, digamos, por Polonia. Pero bueno, Polonia en la época, todavía época de la, digamos, del muro, de la Guerra Fría. Tiempos duros, complicados. Tiempos muy duros. Entonces, el destino final, de todas formas, era París. Porque en esa época, en los años, principios de los 80, la meca del arte contemporáneo era o Nueva York o París. Claro. Entonces, la idea siempre fue París, la idea del destino final. Así que, bueno, por suerte tuve muy buenos profesores, con mucha paciencia. No voy a mentir, tuve que repetir 2 años, digamos, eso fue el precio un poco, te diría desde el punto de vista académico, claro, de aclimatarme al idioma, la adaptación, el idioma, la cultura. Aparte no es un idioma fácil, ¿no? No, o sea, es un idioma dicen fácil. de que hay 2 idiomas que son bastante complicados. Primero el japonés, el ruso, y toman que el francés está ahí, ¿no? Como en un segundo o tercer idioma para los latinos, por lo menos un poquito más complicado. El francés tiene, ¿no?, que por la pronunciación, muy pocas palabras se escriben realmente como se pronuncian, entonces no, ese puede ser la mayor dificultad. Claro, genera un poco de confusión, ¿no? Más para un extranjero que no, ¿viste? Exacto. No tiene una base de conocimiento idiomático, se le complica un poquito, tal ¿no? cual. Pero bueno, es un país lindísimo, y me terminé adaptando. Pero bueno, al ser hija única, recuerdo ver mis padres cada uno en su burbuja creativa. Ajá. Entonces me pareció muy natural, digamos, construirme mi propia burbuja creativa, y así empecé a escribir, como salía, en cualquier idioma. ¿A qué edad más o menos empieza justamente esta pasión por la escritura? Creo que ya a los 9, 10 años. Ajá. Muy chiquita. Sí, claro, chiquitita. Ajá. O sea, te empezó a picar el bichito, exacto, de decir, bueno, exacto, agarro y voy plasmando. Tal cual. Siempre tuve mucha imaginación, ¿no? Ajá. Muchísima imaginación. Tengo anécdotas. Recuerdo que en el colegio nos obligaban, porque era una tortura para mí, nos obligaban a correr todo alrededor de un parque. Era la hora de deporte. De la distracción, claro, y para mí era un deporte, sufrimiento. Sí. Yo siempre soy muy... Me gustan los deportes, pero correr para mí, no sé correr. Debe haber una técnica especial, porque yo empiezo a correr y me duele todo. Sí, a veces viste que uno ve la gente que está haciendo ahí el running, que está haciendo running, yo admiro a esa gente. Es tremendo, ¿no? Tremendo. La potencia, la energía que tiene que tener, la voluntad más que nada, hay que tener mucha voluntad, ¿no? Para decir, bueno, arranco todos los días a la mañana tempranito, ni hablar la gente, viste, del interior que sube montañas, cerros, que dice, a mí me sorprende a veces cuando veo, por ejemplo, los ultramaratonistas, claro, que bueno, que están haciendo un esfuerzo, decir, pero se está matando este tipo o esta mujer, y sin embargo ellos van felices de la vida, ¿no? Y bueno, y me acuerdo que mi viejo me decía, trata de escaparte con la mente. Ajá. O sea, cada vuelta que haces del parque, inventate una historia. Qué bárbaro. Entonces, buena tesitura esa, ¿eh? Exacto. Andate tu cuerpo, olvídate, porque si te concentras en tus dolencias, te va a doler más. Claro. Entonces la idea era cada vuelta inventar un cuento. Entonces estaba en el aire, digamos, estaba en la familia, siempre estuvo el tema de la creatividad, de la imaginación. Me acuerdo cuando yo no estaba prohibido decir en casa, me aburro. ¿Y cómo que? No te podés aburrir, usa tu cabeza, inventa algo. Claro. Es una manera de oxigenar la mente, ¿no? Exacto, por eso a veces, bueno, cuando veo tanta juventud delante de la Play y esas cosas, a mí me preocupa porque... Este aparatito es tremendo, ¿no? Es tremendo, para mí es un chupador de imaginación. Cómo nos va contaminando y cómo nos va sacando fuera del contexto humano, ¿no? O sea, la deshumanización que se empieza a plantear. Empobrece, ¿no?, la imaginación, aportará otras cosas. Sí, por supuesto, no descartamos que es un avance tecnológico importante que les facilita un montón de cosas, ¿no? Seguro, y más a las nuevas generaciones. Seguro. Pero por otro lado creo que habría que empezar un poco desde la propia familia, desde el seno familiar, empezar a regular un poco esas cosas, ¿no? Porque hay criaturas y chicos que prácticamente no tienen noción de lo que es el contacto con la naturaleza, ¿no? No dibujan, no escriben, decimos. No dibujan, no escriben, no crean, no crean porque está todo ahí, entonces se inhibe la creatividad.
y a mí me parece que es lo más dañino, ¿no? Y sí, de alguna medida afecta tremendamente porque les quita de alguna forma cierta independencia, cierta autoridad y los va marcando con un individualismo tremendo, ¿no? Exacto. Que eso es lo que más preocupa en algunos ítems que se están viendo en estos tiempos, ¿no? Sí. El aislamiento que van teniendo los chicos y la falta de integración, ¿no? Tal cual. A partir de esos 9 años, cuando empieza tu idea de decir, bueno, voy a plasmar, voy a escribir, a ver, contar lo que me pasa en la vida o ver lo que sucede a mi alrededor. ¿Cuál fue tu primer escrito, si te acordás, o en qué basaste justamente tus primeras líneas, ¿no? Como para decir, bueno, empiezo con este tema, con la escritura, a plasmar lo que estoy viendo, lo que acontece a mi alrededor. Yo era... lo que más me gustaba escribir en esa época eran cuentos cortos. Ajá. Cuentos cortos, siempre fantasiosos, o poesías. Hay no sé si existe acá en Argentina, pero allá en Francia, en la materia de literatura, lo que hay como una especie de prueba que consiste en el profesor tira, por ejemplo, una frase o un párrafo, y el alumno tiene que imaginar qué es lo que sigue en base a esa frase. Por ejemplo, no sé, Pepita se paseaba en el bosque y de golpe le apareció un ave y hay que seguir. O sea, que la fantasía plasmarla allí en el papel. Como para llevarla a la realidad, ¿no? Exacto. Y yo era campeona, no me paraba nadie. Fuera ahí tenía una falta de ortografía espantosa, pero no me paraba nadie. Y tuve la suerte de tener maestros y profesores que supieron ver más allá de los horrores ortográficos que yo hacía, supieron ver mi creatividad, mi imaginación e incentivar eso, no censurarme o no castigarme porque estaba mal escrito. Entonces... ¿Eran un poco más piadosas con vos por el hecho de saber que eras una franco-argentina que le costaba tal vez interpretar el idioma o eras una francesa más en ese entonces? Sos una francesa más. En Francia sos una francesa más, tenés que mamar la cultura francesa. El extranjero es el que tiene que hacer el esfuerzo de adaptarse. Tiene que demostrar que vale preocuparse y aportar, ¿no? Exacto, tal cual. Hay como... Para ser reconocido, para estar integrado, digamos. No es explícito, no es explícito, pero hay como algo en el implícito que el otro es el que tiene que adaptarse al lugar. Sí. La experiencia fue linda, interesante. Sí, porque fue linda. Un poco como que te abrió la mente y te permitió empezar también a pensar en generar novelas, historias y llevarlo a esto, ¿no? Sí. A plasmarlo en un libro. Sí, porque además la exigencia es muy alta. Te enseñan a organizar tus pensamientos, a organizar tus ideas. El pensamiento francés es muy didáctico en ese sentido. Hay un programa determinado que ellos desarrollan y que a vos de alguna manera te va comprometiendo para generar ideas y desarrollarte dentro de un camino que te permita independizarte luego, ¿no? Sí, además no te olvides que Francia tiene una enorme tradición literaria que remonta prácticamente al medioevo. Es una muy gran tradición literaria, entonces la cultura general, la literatura, los libros que te hacen leer, que te hacen descubrir, los autores que te hacen descubrir, son muy enriquecedores. Fueron mis primeros maestros, ¿no? Baudelaire, Balzac, los grandes clásicos, Victor Hugo, los grandes clásicos de la literatura. Lo tomaste como francesa. Referente, ¿no? De alguna manera como para ir incentivándote vos misma también. Exacto. El otro día alguien en la feria me preguntaba si, por ejemplo, si yo había realizado algún taller literario. Suena soberbio, pero nunca tuve la necesidad de hacer un taller literario, porque tengo ese bagaje, digamos, esa formación muy sólida en literatura que me dio, digamos, que me dio Francia, ¿no? Que me dio esa escolarización tan exigente que es la francesa. Luego sí, cuando viajé a la Argentina, me lancé a hacer, ahí sí, novelas. Tu primer, digamos, viaje al regreso, el primer momento de tu regreso, ¿a qué edad fue ya?
23. Ajá, eras muy jovencita todavía. Jovencita, 23 claro. años. Ajá. ¿Y qué era lo que más te impactaba a vos estando, por ejemplo, en Francia, lo que veías, te interiorizabas de las noticias, de la información que surgía de la Argentina, o en ese momento no estabas un poco metida, digamos, en lo que era la argentinidad de tu familia, de tus padres? Sinceramente, en Francia prácticamente no se habla mucho de la Argentina, salvo que haya algo que sea muy escándalo o algún escándalo, tema, claro, sí. como pasa ahora, o algo que realmente todos los días pasa algo. Exacto, o algo futbolístico. En ese entonces no era tan complicada la situación, era más light todavía, ¿no? Exacto. Bueno, Malvinas yo era muy chiquitita, no recuerdo. Probablemente sí se hablaba mucho de Malvinas. Probablemente también estarían divididas las aguas entre pro ingleses y pro argentinos. Claro. Pero yo era muy chiquita, no recuerdo mucho esa época. Los franceses son como medio cerrados en ese aspecto, ¿no? O sea que no se meten en discusiones que no tengan que ver dentro de lo que es la interna de su país. Hay política, igual, sí, hay política internacional. ¿Notabas vos que había, digamos, un debate sobre estas cuestiones internacionales? Sí, hay. Pero bueno, es como acá, cuando está el noticiero, la primera parte siempre es la parte nacional y después hay un ratito de internacional. Además, pensá que en mi época, parezco vieja diciendo eso, pero había 3 canales de televisión y el noticiero era de 8 a 9, o sea, no había como ahora esa profusión de información constante. Estaba concentrado en un determinado horario y no le taladraban tanto el cerebro a la gente como pasa ahora, ¿no? Tal que cual. Tenés las 24 horas permanentemente el machaque y dele. Me acuerdo que la hora de los dibujitos era llegaba del colegio a las 5, porque allá es sí o sí doble escolaridad. Sí. Y tenías por ahí 5:30, 6:30, era la hora de los dibujitos. Después ya a otra cosa. Claro. Bueno, pero eso también de alguna manera servía para distender y que uno pueda estaba mal. Conocer otras cosas, ¿no? La cultura, la educación se manejaba, digamos, dentro de otros parámetros. No había tanto sensacionalismo, no había tanta hipocresía y la cosa era un poco más comprometida con el futuro, que uno podía empezar a armarse, a prepararse para justamente transitar después dentro del campo profesional de lo que uno elija hacer, digamos, una tarea acorde a las posibilidades y a las necesidades de uno mismo, ¿no? Exacto, sí, totalmente. No, la formación fue impecable, muy tempranamente. Además supe que mi tendencia era más literaria que científica. Y allá tenés la posibilidad del bachillerato. En mi época se dividía en 3 ramas: la económica, la científica y la filosófica literaria. Claro. Obviamente. Ideal para vos, justo había una alternativa, ¿no? Obviamente elegí la rama filosófica. Entonces también hay todo un bagaje filosófico. Y bueno, y después fue como muy natural, me metí, digamos, en el turismo, porque deseaba viajar, pero gran equivocación. Después me di cuenta que cuando estudias turismo, el que menos viaja es el que labura de eso. Entonces, no me gustó mucho. Sí me apasionó la parte de museología, la parte de... yo estuve en galerías de arte, trabajé en museos, trabajé en cruceros. Esa parte sí fue muy divertida. Y luego me establecí acá y acá estudié psicología clínica. También soy licenciada en psicología, que eso... Un poco como para acompañar a tu pareja, a tu marido en este caso, ¿no? Porque él estaba dentro de la medicina. Puede ser, o por una curiosidad, digamos, mía, que me gustaba mucho. Yo había estado en análisis mucho tiempo y me interesaba mucho. Y bueno, fíjate cómo son las cosas de la vida, que al final, cuando descubro Misiones y con mi esposo construimos el Soberbio Lodge, ese hotel boutique metido en la selva, cerca de los Altos de Moconá, vuelvo a mi primer carrera, que fue la de turismo. ¿Y cómo fue esa llegada? ¿Cómo es que de pronto salís de la gran ciudad prácticamente a la selva, ¿no? En un lugar desconocido, porque vos no conocías? O sea, ¿cómo llegás a Misiones de pronto? Era un lugar, además en la época, yo me acuerdo hace 10 años atrás, uno hablaba de los Altos de Moconá acá en Buenos Aires y muy poca gente conocía. Claro. Ahora sí, ahora se ha difundido mucho más. Gracias al mejor amigo de mi esposo que nos hizo descubrir el lugar,
nos apasionó. La selva para mí fue una cosa que me impactó muchísimo. Además, en esa época no estaba tan, digamos, urbanizado, claro, como desgraciadamente se está urbanizando un poco más ahora. Digo desgraciadamente porque, bueno, ahí sale mi beta más ecológica. Sí. Y era selva pura. La verdad que cuando hicimos el Hotel Boutique era en el medio de la selva. Estamos situados a 60 kilómetros de los Altos de Moconá. Ajá. Y a 20 de la biosfera Yabotí. Uh-huh. La biosfera Yabotí son unos 250.000 hectáreas de selva virgen, claro, donde viven, los únicos que viven ahí son unas aldeas de guaraní. Uh-huh. Y ahí están metidos dentro del lecho del río Uruguay los famosos Altos del Moconá. Claro. Uh-huh. Hoy en día está asfaltado hasta el parque, se puede ir con cualquier vehículo, uh-huh, pero en la época si no ibas en 4x4 y con guardaparque, no llegabas. Uh-huh. No llegabas. Era camino de tierra, uh-huh, esa tierra colorada tan patinosa, uh-huh, cuando llueve. Sí. Y de hecho hablamos de corredores. Todos los años en septiembre se hace la Ultramaratón Yabotí, uh-huh, que es una ultramaratón internacional, que justamente donde los corredores tienen que adentrarse en esa selva. En esa selva, claro. Exacto. Es una cosa realmente impresionante. ¿Y cómo es ese contacto que estableces, me imagino, con los pueblos originarios de esa zona, ¿no? O sea, llegar, encontrarse en un lugar donde no hay nada, empezar a desarrollar ese proyecto que ustedes tenían en la mente. ¿Hay algún acercamiento tuyo que te permite, junto a tu pareja, a tu marido, decir, bueno, tenemos que hablar tal vez con esta gente para que nos oriente, para que nos den ideas o nos cuenten un poco la historia de la zona? Hubo acercamiento también, ¿no? De nuevo desde la parte cultural, porque a mí uh-huh, yo empecé a coleccionar. Ellos hacen en una madera muy blanda, hacen unas muy famosas, son unas estatuitas de animalitos que se ven mucho en Iguazú. Sí, bueno. Sí. Y en esa época ya no está más esa señora. Había en el Soberbio, en el pueblo Soberbio, que tallaban justamente con esa madera. Había una monja, uh-huh, que era una monja alemana, que era un poco, digamos, el puente entre ellos, el nexo entre ellos y los, uh-huh, turistas. Sí. Turistas, hablo de 4 gatos locos en esa época. Y yo conocía a esa monja y uh-huh, siempre le coleccionaba. Igual son aldeas muy cerradas, o sea, tenés que ir, si vas a la aldea tenés que tener el permiso del cacique. Claro. Uh-huh. No podés ir mandarte así nomás, uh-huh, tenés que llevar a cambio o ropa o cosas para que los chicos puedan estudiar, uh-huh, jugar. No es que uno se manda, claro, sino más a las aldeas. Y tienen sus historias, sus temores. También hace poco lo entrevistaba al cacique Cuón Feliz Díaz, uh-huh, y me planteaba también ese tipo de situaciones, también por la presión que tienen, el abandono que han tenido muchos de los pueblos originarios, sí, ¿no? Sí. Y los gobiernos se han olvidado de nuestros hermanos autóctonos, ¿no? Que eso es un tema muy duro, muy triste. Tenemos, sí, por ejemplo, no sé, enfrente a la Casa de Gobierno, en Plaza de Mayo, no sé, hace 5 o 6 años al cacique Cuón reclamando para que le brinden agua, para que le hagan un pozo de agua. Pues fíjate el atraso que tiene la Argentina en esa materia. Una deuda tremenda. Y la deuda que tiene contra nuestros propios hermanos, ¿no? O sea, hablamos y proyectamos un montón de cosas, pero pasan los funcionarios, pasan años, décadas y siempre estamos en la misma situación, ¿no? El abandono que se ha generado. Sí. Esto de alguna manera a vos te sirve, como yo te preguntaba hace un ratito, como para compenetrarte en lo que pasaba en esa región, ¿no? Donde vos proyectabas justamente desarrollar un lugar para tu futuro y lo que te permitiría después generar esta serie de 3 libros que realmente tienen mucho que ver justamente con la zona de Misiones, con Exacto. toda esa selva, con esa naturaleza que tenemos, ¿no? Sí, el primer libro que nació, bueno, que se presentó en 2019 uh-huh. en la Casa de Misiones de Buenos uh-huh. Aires, es La Dama de las Misiones, exacto. Aquí lo estamos mostrando, el primer libro donde justamente Carola habla de la selva como que esconde un tesoro, sí, y no todos son dignos de recibirlo. Escuchen esto los funcionarios, ¿no? Las organizaciones del país. Qué bueno que estaría que tengan en cuenta esto. Cuando se habla mucho, se promete tanto y se hace tan poco en esa materia en estos últimos años, ¿no? Y sí, digamos, yo creo que fue como una especie de... Como que vos te encontrabas ahí como una dama que está en el medio de la selva y tiene un montón de cosas visualizando frente a sus ojos
y con un montón de ideas a generar, a desarrollar, ¿no? Igual es ficción histórica. Ajá. O sea, no estamos hablando de algo contemporáneo, es una ficción histórica porque apasionada la historia. Ajá. Y en Misiones descubrí muchísimo material para una novela histórica, porque fíjate vos, en Misiones tenés los Mimba guaraní, tenés toda la historia jesuítica del siglo XVII, XVIII. Tenés después toda la llegada de los colones a principios del siglo XX. Tenés millones de anécdotas. Una historia tan enriquecedora que es impresionante. Increíble, eso, esa provincia por donde buscás, hay historias. Belleza por todos lados. Hay belleza, historias, folclores, hay es un crisol de razas. Entonces, todo ese material, además de que el Soberbio es también llamado pueblo de las esencias. Pueblo de las esencias. Porque hay un microclima que permite el cultivo de las esencias. Todo eso, de hecho, Francesca, el personaje, yo siempre cuento que el personaje me apareció en el Museo de las Esencias. El Museo de las Esencias, en realidad era, porque desgraciadamente no está más, era una piecita, no mucho más grande que esta, con un alambique, y un señor que era el nieto del fundador del pueblo, que muy conocedor de las plantas, nos enseñaba las esencias. Y yo me acuerdo que hacía un calor, de esos calores húmedos que solo hace allí, entre esencias de pachuli, de verbena, una mezcla de cosas impresionantes, citronela, medio mareada. Qué aromas que surgían de ahí, ¿no? Todos los aromas. Increíble, y ahí en todos esos olores, esos perfumes, me aparece Francesca. Y se me ocurrió, dije, esto lo que estoy viviendo, algo lo tiene que contar porque va a desaparecer. Y así fue. El Museo de las Esencias desapareció. El Soberbio, digamos, se está urbanizando cada vez más. Y un poco, digamos, esa novela es un poco mi agradecimiento hacia la provincia de Misiones, todo lo que me ha aportado. Sí, como que se va perdiendo la aldea, ¿no? O sea, lo autóctono, ¿no? Exacto, lo autóctono. Exacto, y la palabra es eso. Entonces, con ese libro, si bien no habla propiamente del Soberbio, porque es la historia ficcionada, novelada del primer hotel de Iguazú en los años 1920, digamos, es de alguna manera retomar la historia de la Argentina y de Misiones. Y de todos los hechos y acontecimientos que habían pasado por allí, ¿no? Exacto, que habrán circundado y transitado toda esa zona, ¿no? Digamos, fue recorrer la historia, los paisajes, la selva, los aromas. Claro. En algún momento, recuerdo cuando estuve en las cataratas, la primera vez que fui, la guía contaba de la historia de una hija de un cacique que se enamoró justamente de un español que llega a la zona y cómo va transitando su vida, ¿no? Nos contó parte de las historias de la Garganta del Diablo y la relación que tienen los nombres, por ejemplo, de algunos lugares, justamente con el tema de los pueblos originarios, ¿no? Con las aldeas que había en la zona, ¿no? Sí. Es una maravilla empezar a conocer esa historia. Y los idiomas, ¿no? Los idiomas, claro. Que quiere decir Iguazú, Aguas Grandes, claro. Uruguay, Uruguay es el río de las aves. Es el idioma guaraní es magnífico, es de una poesía increíble, maravillosa, ¿no? Maravillosa. Bueno, surge este libro, La Dama de las Misiones, comparte, digamos, de esa historia que vos empezás a narrar, de las vivencias que vas teniendo en la zona. Y después aparece dentro de esta serie de libros que tienen que ver mucho con el medio ambiente, con la naturaleza, exacto, con la selva, con siempre el bosque, El Hijo del Río, ¿no? Exacto. Que también va con ese entorno. Aquí lo estamos mostrando, inclusive ustedes fíjense, la tapa en el caso de la primera novela, llamémosle así, editada justamente por Carola Lagomarsino, hace referencia a la naturaleza, al bosque, ¿no? A oxigenar la vida, a mantener el medio ambiente. Y en el segundo libro, El Hijo del Río, hay algo que está también bastante relacionado. Vemos ahí la canoa en el río con el entorno del bosque, ¿no? De la selva. Sí, con la diferencia que ese bosque es un bosque finlandés. Ajá, bueno, ahí está. Pero siempre es el bosque. Nos hiciste trampa, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ahí hiciste... Esto es el primero de Misiones, ya con este porque el personaje es... O sea, nace en Misiones, pero de padres finlandeses.
Y un poco contando algo distinto a tu historia propia de vida, parecido. ¿no? O sea, y él vuelve a Finlandia a buscar sus raíces. Exacto. Qué bueno que está eso, ¿no? Y aquí en este caso, por ejemplo, en El Hijo del Río, ¿en qué centralizás justamente la historia de los personajes? Es así, La Dama de las Misiones, cuando yo lo escribo, que lo escribo relativamente rápido, no fue nunca pensado como saga. Pero me apareció ese personaje en el primer libro, que es el hijo adoptivo de Francesca, un finlandés que ella adopta y cría, y yo sentía que tenía mucha riqueza ese personaje, mucho espesor, porque también es me gustaba mucho el desafío de ponerme en el lugar de un hombre, en la piel de un hombre, y encima de un hombre de 100 kilos con casi 2 metros, un gigante, yo que soy muy menudita. Era como el increíble Hulk, en ese caso decía, bueno, me impacta esto, era muy divertido. El hombre verde, metido acá en la selva misionera, tiene bastante que ver, no hay una relación directa. De hecho, su sobrenombre lo llaman Titán. Titán es Titán. Su nombre, digamos, su sobrenombre. De fantasía, claro. Su apodo. El apodo. Y bueno, seguí con la historia de Titán, pero ahí ya tenía ganas de irme un poco de Misiones, porque en el segundo libro no vamos, como te decía, a Finlandia, no vamos a Londres, no vamos un poco a París, el país de los años 30, no vamos a la India, y volvemos de vuelta a las cataratas del Iguazú. Pasaste por diversas culturas, ¿no? Como para ir mostrando y haciendo tal vez alguna diferenciación de lo que vos estabas viviendo en ese momento, o sea, haciendo una comparación tal vez. No sé si comparación, pero son todos países que tuve la suerte de recorrer. Claro. Porque me costaría mucho escribir sobre lugares que no conozco personalmente. Tengo la suerte de haber viajado mucho y son todos países que tuve conocimiento. O sea, diversas vivencias, exacto, ¿no? O sea, como para sentir decir, bueno, el aire, los olores, recorrerlos. Sí. Y quise hacer evolucionar mi personaje en todos esos países. Y con el último, que es el que cierra la saga, que es más gordote. La niña café. La niña café, había que atar un montón de cables. Se nota el volumen, fíjense, ¿no? La diferencia, acá se jugó. Aquí Carola dijo, bueno, meto todo lo que me quedó pendiente. De alguna manera, acá tiro todo. Ahí hay que cerrar. Claro, cierro todo. Hay que cerrar la saga. En la saga esta, donde aparece la niña café, también vemos, fíjense en la tapa, el último libro de Carola que va a estar presentando justamente ahora en la Feria del Libro de este 2022. Hay una relación otra vez con lo que es la naturaleza, todo el entorno, mostrando la figura de la mujer con una bella cabellera, pero también hay como un entorno de los granos de café, ¿no? Exacto. O sea, fíjense ustedes, lo estamos mostrando, Mica, en la cámara 1, ¿no? Bueno, porque ahí estamos en los cafetos de Brasil. La primera parte del libro es Brasil, y la parte superior en realidad parece extraño, porque no es brasilero, son los Pirineos. Claro, como que están esfumados ahí atrás, ¿no? Porque en la segunda parte nos vamos en los Pirineos franceses. Vamos a mostrarlo, cámara 1 o cámara 2, Mica. Vamos a la 1 otra vez. Ahí si ustedes lo pueden apreciar, y está perfectamente detallado lo que está comentando justamente Carola, ¿no? A ver, acá lo que vemos, un mayor impacto, digamos, en la amplitud de la tapa. ¿Esto qué fue? ¿Una idea tuya o lo estuviste elaborando con los colaboradores de la editorial? ¿Cómo fue gestar, por ejemplo, esta tapa donde ya es un poco más colorida, ¿no? O sea, sale de lo que es la primera y la segunda edición tuya, ¿no? Siempre es un trabajo en conjunto con la editorial del Emporio de Córdoba, que son gente maravillosa, tienen un gran equipo de trabajo, y siempre, digamos, es un ida y vuelta de ideas. En general yo propongo, fíjate que yo buscaba que cada vez se vea cada vez menos la cara del personaje. Y arrancamos con la primera donde hay una se ve de imagen total de general Francesca. De Francesca. Exacto. En el caso de la Dama de Misiones, después en El Hijo del Río al Titán le cortó la cabeza. Acá dijeron, bueno, el hombre, surgió el feminismo acá, no para nada, mi idea era... Para que después no hagan críticas, ¿no? No, para nada. Mi idea era dejar al lector imaginarse el personaje, no imponérselo. Porque tenía la sensación que un poco, si bien podría perfectamente, es mi Francesca, como yo la veo, no quería más imponer al lector la figura del personaje. Claro. Digo, que se lo imagine él. Que la fantasía quede ahí, ¿no? Que es más atractiva. Exacto. Y aquí, por ejemplo,
vemos solamente la cabellera de la niña de café. Exacto. O sea, donde genera un montón de fantasías, ¿no? Bueno, ustedes piensen, lectores, lo que ustedes quieran, cómo sería un poco la historia o la vivencia que ustedes puedan llegar a transitar, exacto, ¿no? ¿Qué contás? ¿Qué es lo más llamativo en esta niña de café, en la niña de café? ¿Qué es lo que más te ha impactado a vos? Decir, bueno, esto lo tengo que desarrollar con mayor profundidad, explicarlo, contarlo. Bueno, a lo largo de en la niña café, digamos, el lector se va a encontrar de vuelta con todos los personajes del primer libro, pero algunos viejos, otros mayores, otros que han crecido, y en cada uno doy una vuelta, una especie de efecto sorpresa. La niña café, por ejemplo, es una mujer que por las circunstancias de la vida a veces necesita ser hombre. Entonces, según situación que pasan muchas mujeres, ¿no? Exacto, en estos tiempos que corren. No lo inventé yo, claro, por supuesto. Es parte de la realidad que vivimos. Exacto. Además, Isabel Allende ya hizo libros con eso, digamos. No es un tema nuevo en la literatura. Es una narración, digamos, que vos de alguna manera la desarrollaste, pero que la gente ya tenía algún antecedente, ¿no? O sea, no es que vos tomaste esa idea, sino que plasmaste lo que vos estabas visualizando, ¿no? Exacto, sí, y es una necesidad de ella. Entonces, yo me dejo guiar por lo que necesitan mis personajes, y ella me dijo, yo necesito, por alguna circunstancia de la vida, necesito ser hombre, para poder atravesar esa circunstancia. Entonces me divertía mucho. Si bien no es transexual, no tiene dudas sobre su sexualidad, pero necesitaba, digamos, aparentar un hombre en una sociedad retrotrayéndonos en los años 30 en Brasil, digamos. Que es un país bastante complejo en esa materia, ¿no? Que es complejo, Brasil, pero como que tiene, digamos, ciertos límites. Sí, sin embargo, fue más adelantado que nosotros. Feminidad, digamos, de lo que son las tradiciones, ¿no? De la familia y del entorno y de cómo tiene que participar y cuál es el lugar de la mujer. Exacto, ¿no? Sí, sobre Algunos dicen, lo comparan con lo que pasa no tan duro en Medio Oriente, pero tiene una particularidad muy especial, ¿no? El tema de la mujer en Brasil. Sí. Es fuerte el rol de la mujer, y ahí también no podía no ponerme a hablar también de todo lo que es la macumba, la negra. Hay una variedad de situaciones y de cosas. Exacto, de brujería, de cosas extrañas. Mi pluma cambia mucho también del primer libro, digamos. Yo hablaba con un colega escritor y es así, ¿no? A medida que uno escribe, es como a medida que un deportista se entrena, el músculo se va ejercitando, ¿no? La pluma, intelectual, digamos, va desarrollándose de otra manera, la ¿no? pluma, sí. Yo me dar otro formato. Otro formato, me animé a más, una escritura cada vez más audaz, mordaz, atrevida. Como que empezaste vos también a liberarte, que tu interior empezó a generar otro tipo de ideas, de cosas, ¿no? De plasmar en la literatura, digamos, en esta narración, algo distinto a lo que venías haciendo. Exacto, me animé a ahondar un poco más, porque el tema del erotismo, que por ahí en el primero no me animaba, ya en la niña café... Acá te jugaste un poco más, dijiste, un poco bueno, más. voy a desarrollar estos temas que son parte de la realidad que se vive y que algunos todavía tienen cierto tabú, ¿no? Sí, totalmente. Así que bueno, veremos cómo lo toman, cómo será recibido por los lectores. Y está ya en camino, digamos, encaminado una precuela, una precuela a la saga de la selva, que saldría probablemente a fin de año, a principio del año que viene. ¿Estás trabajando en eso? ¿Estás desarrollando? Sí, estamos en eso. Los libros, los dos primeros se pueden perfectamente leer por separado. Pero para abordar la niña café recomiendo haber leído por lo menos uno de los dos primeros, para tener, digamos, un pantallazo. Son como una introducción para poder después relacionar más directamente y hacer la comparativa con lo que es la niña café en este caso y alguna de las dos ediciones anteriores, porque, digamos, tiene como cierta continuidad en algún momento. Sí, la parte continuidad, de esta historia de lo que vos planteás. Sí, el que lo lee en orden, o sea, hay una coherencia, hay una continuidad, sí, totalmente. Francesca está en cada uno de los libros. Mi idea es que mi deseo más profundo sería que el lector, además de poder conquistarlo yo a través de la pluma, se haga amigo, se sienta pertenecer a esa gran familia, que es la familia de Monteverde, que aparece
en el primer libro y ya, digamos, se sienta familiarizado con cada uno de los personajes. Eso es muy lindo. Me encanta cuando un lector se acerca y me habla de un personaje como si fuese un amigo que se encontró ahí en la esquina. Sí. Eso es maravilloso. Ahí uno puede plasmar realmente de que lo que ha presentado da resultados y tiene cierto impacto en el lector, ¿no? Exacto, que uno ha conquistado el lector, eso es muy, muy importante. Y a través de la saga también, como vos decías, hay todo un mensaje, digamos, de preservar los ecosistemas, preservar la naturaleza, cuidar nuestro entorno, cuidarlo para dejarlo a las generaciones futuras. Claro. Eso es algo que tengo, una cosa que me angustia mucho. El cambio climático es algo también que afecta muchísimo, ¿no? O sea que vos notás que tenés un compromiso porque estás ahí en el lugar y ves lo que está pasando, ¿no? Sí, el verano pasado, la seca que tuvimos. No, claro, tremendo. O sea que hay un montón de situaciones tremendo. Que el ser humano tiene mucho que ver con esto que nos está pasando, ¿no? La falta de responsabilidad, de concientización, ¿no? Sí, la seca que yo he vivido el verano pasado en Misiones, una seca histórica, yo nunca había visto secarse los arroyos, secarse las vertientes. Y el sufrimiento también de los pueblos de las aldeas zona, que se ¿no? quedan sin agua. Claro, también un montón de situaciones. Tremendo. Ahora vos fíjate lo paradójico de todo esto, ¿no? Por un lado se da la sequía y por otro lado los tremendos desastres con los incendios que hubo también en toda esa zona, en los alrededores, toda la parte del litoral, lo que ha sufrido, ¿no? Por un lado la sequía, donde bueno, la gente se queda sin agua, sin tener los elementos y alimentos básicos de vida tradicionales que ellos tienen. Exacto. Y por otro lado, el incendio también por la falta de compromiso, ¿no? de la gente, de la misma sociedad que va atentando, ¿no? De cultura, educación, engloba muchísimas cosas. Esa costumbre que hay que absolutamente que erradicar, que es de hacer, digamos, de abrir campos quemando, digamos, con la ayuda del fuego. Eso es algo que genera que hay que educar. Verdaderas catástrofes, ¿no? O sea, la gente tiene que empezar a concientizarse en serio, ¿no? Y tendría que bajar un lineamiento educacional de comunicación, claro, adecuado, que exacto. No está, ¿no? A pesar de que, viste que el siempre desmonte brutal, claro, ahí está fuego. El tema del desmonte, que eso es como una agresión total a la naturaleza, exacto. ¿No? Atentar contra el medio ambiente, exacto. Contra la oxigenación natural del planeta, ¿no? Y se ve con mucha frecuencia en el norte, en el sur, en muchos puntos del país. Los incendios de este verano creo que han concientizado a la gente de que no se puede hacer un rosado, claro. Digamos, tirando nafta y quemando todo. Creo que ojalá se pueda generar ciertos cambios en ese sentido y si no, caer con todo el peso de la ley sobre alguien que hace rosados claro. De esa forma o que hace o los cazadores furtivos que matan a yaguareté. Qué tremendo eso también, ¿no? Es otra situación que está un poco descontrolada, ¿no? Hay digamos una concientización. Está muy penalizado igual, por lo menos en Misiones, zona, claro. La cacería furtiva está muy, muy penalizada. Se han detectado también en los últimos meses también varias cantidad de cazadores que estaban justamente exportando o cruzando desde el otro lado del río Uruguay, también en Paraguay, en muchas zonas, ¿no? Que realmente genera un deterioro dentro del ámbito de la naturaleza y del medio ambiente. Tiene que ser castigado de forma ejemplar, totalmente. Bueno, o sea que tenemos esta presentación hoy de La Niña Café en la Feria del Libro. A las 4:30, en la para sala la gente que quiera acompañarte. Sarmiento. Lindo lugar, justamente como para estar en contacto con la gente en vivo y en directo y que exacto. Te pregunten y que te consulten todo lo que quieran justamente los lectores y aquellos que están interesados en conocer esta saga misionera donde está ahí conviviendo lo que es la naturaleza y la oxigenación del ser humano, exacto. ¿no? Si lo quieren conseguir, están en todas las grandes librerías, acá en Buenos Aires, en el interior, sino desde la página del Emporio también ellos mandan a todo el país. Hacen una entrega, una distribución directa, ¿no? Exacto. Bien, Carola. Y bueno, a la gente también le invitamos a que se dé una vueltita allí por los pagos de Carola. Allí ella inclusive puede estar compartiendo en algún momento, si ustedes llegan justamente allí en el Soberbio, en Misiones, el Soberbio Lodge, un lindo lugar justamente en ese hermoso lugar de la provincia misionera que tiene
maravillas realmente para compartir. Exacto. Carola, nos encantó compartir contigo estos momentos, presentar tus 3 libros, justamente la presentación también hoy en la Feria del Libro de la Niña Café, que realmente marca una continuidad de estos 2 libros anteriores que han sido magníficos y que la gente seguramente va a estar encantada en compartir. Si le gusta la aventura, los momentos. invito a entrarse en esa aventura de ficción histórico-romántica, como la llaman acá. Ajá. Pero se van a encontrar, como hablamos fuera del aire, con todo lo que sigue habiendo, digamos, piratas, contrabandistas. De todo un poco ahí, ¿no? Romances, sí. Selva, tigres, de todo está. Hay todo. Maravillas por doquier, hay naturaleza, tesoros. De todo un poco, claro. Sobran aventuras. Eso es lo bueno, ¿no? Que genera mucha intriga a ustedes, los oyentes y televidentes, y que bueno, lo ideal es acercarse a alguna librería, conseguirse la Niña Café y disfrutarlo en plenitud. Y si no arrancaron claro, lo ideal, como vos comentabas, la Dama de las Misiones. Claro, arrancar con la Dama de las Misiones, eso sería lo ideal, ¿no? Sería el mínimamente. Ideal, exacto. Después, bueno, si se animan, ahorren un poquito y se llevan El Hijo del Río, y después, por supuesto, la Niña Café, y ahí tienen toda la saga o parte de ella ya editada. Exacto. La saga de la selva, como dice Carola Lagomarciano, a quien le agradecemos. No, a vos, gracias la por visita, el espacio. Y estamos en contacto en cualquier momento. Gracias, no? Caro. Gracias. Un gran cariño. Seguimos aquí en Galáctica Internacional compartiendo toda la información, las entrevistas que ustedes quieren compartir y, por supuesto, como siempre, la mejor música del mundo. Emociones que laten, generando vitalidad en tu ser. Galáctica, radio y televisión online. Otra forma de vivir tu vida en plenitud. Contacto @galáctica.com.ar. WhatsApp 54911 2186 1363. Te acompañamos en cualquier punto del planeta Tierra donde estés.